esta noche queremos hablar justamente de la cena del Señor, porque muchas veces, quizás como los bautismos, cuando fuimos bautizados bajo las aguas, eh, quizás que lo hacemos porque nos indican que hay que hacerlo y ciertamente hay que hacerlo, pero quizás que no tenemos el conocimiento de lo que estamos haciendo, la conciencia por desconocimiento quizás de la palabra, y entonces no nos damos cuenta y no sabemos qué es lo que significa y qué es lo que implica tanto el bautismo como también la cena del Señor. Amén. Y entonces es bueno que nosotros vamos a la palabra para que a partir de ahora nosotros podamos tomar conciencia qué implica y qué significa la cena del Señor. Amén. Yo les invito a que usted vaya a 1 de Corintios capítulo 11 y verso 23 y vamos a leer lo que leemos habitualmente en toda la cena del Señor. Pero nos pasa algo particular, que nosotros después tomamos la cena después de la palabra, ¿no es cierto? Después, bueno, de alabar y bendecir al Señor, y que está bien que eso acontezca. Pero muchas veces, por razones de tiempo, nosotros lo hacemos a veces medio apuradito, porque el tiempo nos apremia, y ciertamente nos desperdiciamos y nos perdemos lo mejor que tiene esto cuando uno tiene el conocimiento y la sabiduría de lo que implica la cena del Señor. Amén. Y que al igual que el bautismo, no lo hagamos por inercia, porque hay que hacerlo y porque nos indican y nos llevan a hacerlo, sino que nosotros tomemos conciencia de lo que verdaderamente implica la cena del Señor. Amén. Entonces, capítulo 11 y verso 23 dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Eso es lo que habitualmente leemos, ¿no es cierto?, mientras partimos el pan y tomamos del vino, que es el emblema del cuerpo de Cristo y de la sangre de Jesucristo. Amén. Ahora, ¿qué es lo que significa la cena del Señor como tan claramente lo leíamos ahora? ¿Qué importancia tiene la cena del Señor? ¿Qué implica todo esto que de pronto en algunos casos se transforma en un mito, digamos, una repetición, pero que a veces carece de nuestro sentido, que no tenemos idea a veces o claridad ciertamente en profundidad de lo que esto implica? No es solamente comer un pedazo de pan sin levadura y tomar un poquito de vino, sino que va mucho más allá. Entonces es interesante y es importante que nosotros podamos saber las medidas, los alcances que implica compartir la cena del Señor. Siempre hemos notado que el compartir, la coinonía, el poder saludarnos, el poder perdonarnos si hay alguna diferencia, que el Espíritu de Dios nos pueda unir aún más allá de los pensamientos, de las situaciones que se puedan producir, pero es bueno que nosotros podamos compartir el pan y el vino, que es cuando de pronto se produce una ligadura espiritual en cada uno de nosotros para poder afianzar y poder levantar una iglesia fuerte, una congregación de pronto bien parada, bien cimentada, con conocimiento de lo que implica cada cosa que el Señor nos ha mandado hacer. Leíamos recién, ¿no es cierto?, que haced esto en memoria de mí. ¿Mm? Está claro, ¿no? Bueno, la importancia que tiene se relaciona con el pasado, con el presente y con el futuro. Pasado, presente y futuro. Tres aspectos de nuestra vida inclusive. Ahora bien,
qué importancia del pasado. Es en memoria. El 24 al 26 leíamos recién, ¿no es cierto? Que es en memoria, que hagamos esto en memoria de Él. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Mm? Es decir, que el Señor nos está diciendo que no nos olvidemos del pasado. Es decir, no nos olvidemos de lo que Él vivió en esa cruz, esos momentos tan terribles que Él pudo y tuvo que vivir, no por Él, sino por nosotros. ¿Mm? Y a veces hay cosas que cuando no nos duelen, cualquier experiencia en la vida cotidiana que podamos tener, aquello que no nos dolió o aquello que no nos costó, normalmente no le damos el valor que tiene, ¿verdad? Una herencia que podamos recibir, si a nosotros no nos costó, no vamos a tener ningún problema en que así como vino se va, ¿verdad? Y vemos a diario, a veces que acontece esto en las familias, en distintas familias, padres que trabajaron toda una vida para dejarle algo a los hijos, pero como los hijos no fueron parte del sudor de la frente de sus padres, entonces no le costó, y como no le costó, no se le da valor. ¿Mm? Y entonces acá Jesús está diciendo, che, acuérdense de mí, de lo que yo tuve que vivir por ustedes. Entonces es una referencia al pasado, de la muerte que Cristo para redimir al creyente del pecado y la condenación mediante la cena del Señor se confronta de nuevo al creyente con la muerte salvadora de Cristo y la importancia redentora que tiene para la vida del ser humano. Fíjese que nosotros por eso tenemos que recordar el pasado, el presente y el futuro, de lo que nos queda por delante, de lo que Dios nos está haciendo experimentar en la tierra. Es un poquito de todo lo que Dios nos ha prometido que vamos a tener en la otra vida. ¿Amén? ¿Lo cree? No lo cree. Está muy leve ese amén. La muerte de Cristo es la motivación fundamental para no caer en el pecado. Vuelvo a repetir, la muerte de Cristo es la motivación fundamental para no caer en el pecado y para evitar toda clase de mal. Entonces, cuando nosotros vamos a accionar, nos tenemos que recordar lo que pasó, lo que Él hizo por nosotros. Es decir, Él estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque por causa de que Él murió en la cruz, resucita el tercer día, nosotros hoy tenemos acceso al Padre en forma directa, ¿verdad? Y una esperanza de vida, que muchas veces tampoco lo valoramos, porque a veces vivimos el presente. El sistema nos va llevando a que vivamos el presente porque el futuro, después de esta vida no hay otra. Una expresión que habitualmente se dice, ¿verdad? ¿La ha escuchado usted? Bueno, acá Dios nos dice lo contrario. Hay un futuro, hay un pasado, hay un presente y hay un futuro en Cristo Jesús. Amén. Entonces, otro punto importante es en acción de gracias. Acción de gracias por las bendiciones y la salvación que Dios provee gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Fíjese ustedes el beneficio que tenemos, porque así como no valoramos la herencia de nuestros padres que con esfuerzo lo lograron, a veces nosotros como hijos de Dios no valoramos el esfuerzo y lo que Jesucristo estuvo dispuesto a morir en la cruz por la humanidad. Yo le hago una pregunta. Si usted tuviera que dar la vida, ¿usted la daría? Ahí está. Él la dio por la humanidad, por los que estaban y por los que iban a venir. Ahora, nosotros tendría que ser, a ver, ¿qué tendría que ser? Un ser querido, pero muy querido, ¿no es cierto? Para estar dispuesto a darle un órgano y bueno, darle la vida no le cuento.
Es decir, es duro, ¿eh? Ahora, fíjese que él estuvo dispuesto a darlo todo por la causa. Y nosotros tristemente a veces damos poco o a veces no damos nada directamente, no damos nada. Ahora, él nos está diciendo que tiene que ver con una acción de gracia por lo que él hizo en la cruz y que a nosotros tanto nos cuesta. Nos cuesta a veces seguirlo a él, nos cuesta venir al culto, nos cuesta alinearnos a lo que él quiere, nos cuesta dejar algunas cosas que tenemos de nuestra vieja vida, nos cuesta, porque no nos centramos en lo que realmente él hizo. Entonces tenemos que centrarnos en lo que él hizo para que nos lleve a direccionarnos por la senda que él ha marcado para con cada una de nuestras vidas. Amén. Eso sería el pasado, en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí, dice claramente la palabra, digamos, aquí en este pasaje. Porque nosotros somos muy propensos a olvidarnos de las cosas buenas que hicieron otros por nosotros. ¿Verdad que sí? Alguien que se la jugó por nosotros. Y a veces nosotros somos desagradecidos. Estoy hablando del mundo natural, ¿verdad? ¿Cuánto más que Dios dio su vida para que nosotros tengamos vida? Es decir, y a veces, tristemente, no lo valoramos. Pero Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Entonces, cada vez que compartimos la cena del Señor, es algo importante, no es algo que lo hacemos como un ritual o porque todos los meses tenemos que hacerlo, sino que lo hacemos con gozo y con alegría porque algo va a ocurrir o algo ocurre cuando nosotros compartimos la cena del Señor, ¿verdad que sí? Algo ocurre en nuestro interior. Dios trabaja con nosotros porque justamente Él quiere que nosotros no nos olvidemos de lo que Él hizo en la cruz, de lo que Él estuvo dispuesto a hacer en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el pasado. Ahora, la importancia del presente. ¿Qué importancia tiene el presente en la cena del Señor? La cena del Señor es comunión, es koinonía, es compartir. Y muchas veces, hermano, en las iglesias pequeñas tenemos la oportunidad y la posibilidad, y es a veces lo que nos gusta, es de poder compartir el pan con cada uno. Está bien, compartir el pan, compartir el vino, saludarnos, abrazarnos, pedirnos perdón si tenemos que pedirnos perdón, fortalecer nuestro vínculo. Y a veces en las iglesias o en las congregaciones, mejor dicho, grandes, se hace todo muy rápido también, porque el tiempo apremia, porque la gente no se impaciente, pero en realidad lo que ocurre es que a veces no hemos tomado conciencia de lo que implica la cena del Señor. No tenemos conocimiento de por qué lo hacemos en profundidad, por el pasado, por el presente y por el futuro. Porque son todas cosas importantes, el pasado, el presente y el futuro de nuestras vidas. Y muchas veces cuando somos jóvenes, somos impetuosos y de pronto pareciera ser como que nos comemos la vida de una manera tremenda, ¿no es cierto? Cuando logramos una independencia, cuando logramos salir del cascarón, de pronto nos creemos que estamos en condiciones de comernos el mundo. Y a veces no nos damos cuenta y el mundo muchas veces nos termina comiendo a nosotros. Amén. Ahora, en Dios es diferente. Es diferente porque si Él está con nosotros, que nosotros tomemos conciencia de lo que significa e implica compartir la cena del Señor. Entonces, decíamos, la cena del Señor es comunión con Cristo y participación de los beneficios de su muerte expiatoria. Ahí comienza a tomar sentido, creo yo, el entender por qué debemos entender lo que implica la cena del Señor. Dice la palabra claramente, ¿no es cierto?
participación de los beneficios de su muerte expiatoria, así como comunión con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Demás miembros del cuerpo de Cristo. En el capítulo 10, versos 16 y 17, mire lo que dice. De Primera de Corintios, ahí como estaba, un poquito para atrás, capítulo 10, estábamos en el 11, vamos al 10. El 10:16, ¿qué dice? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Vuelvo a leer, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del cuerpo de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, más allá de las diferencias en los pensamientos, en las formas de vida, en las cosas de cómo lo hago de una manera o de la otra, hay algo que nos tiene que unir en Dios, que es el compartir la cena del Señor, es compartir el pan, que es el emblema del cuerpo de Cristo. Todos participamos y es el emblema del cuerpo de Cristo. Más allá de las edades, de los pensamientos y de la forma de funcionar y de actuar en la vida, es el cuerpo de Cristo. Y la copa de la cual bebemos y compartimos el vino es el emblema de su sangre, la cual compartimos todo. Porque el vino no es que tenemos un vino para uno y otro vino para otro, es el mismo vino, ¿verdad? El pan es el mismo pan y lo compartimos todo. No es que ustedes comen un pan o unos comen un pan, otros comen otro pan. Es el mismo pan, porque es el emblema del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que esto implica. Por eso al final del capítulo 11 nos habla, ¿no es cierto?, de participar de la Santa Cena del Señor indignamente. ¿Qué es lo que acarrea el compartir la cena indignamente? Entonces, es decir, es importante y muchas veces por los tiempos o porque no se enseñó o de pronto uno entiende que todos lo saben, pero a veces no hemos profundizado para poder tomar conciencia de cómo son las cosas o este tema de la cena del Señor. Amén. Entonces dice, el verso 17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Eso es lo que nos tiene que unir a todos. El pan y el vino, no por el pan en sí o el vino en sí, sino porque el pan es el emblema del cuerpo de Cristo y el vino es la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que tomar conciencia. Es como cuando le pedíamos plata a papá para comprar lo que sea, ¿no? Y que a veces hasta le exigimos a nuestros padres que quiero esto, que quiero aquello. Los niños, por un lado, a su medida, y después ya cuando somos más adolescentes también. Pero fundamentalmente cuando somos más niños, que no tenemos idea y como que le exigimos a los padres que nos tienen que dar esto porque yo lo quiero y porque yo soy su hijo, ¿verdad? No sé si habrá tenido la experiencia en particular. O los nietos, en algunos casos. Dice, yo quiero esto y quiero esto. Ahora, ellos no toman conciencia porque no les costó. No tienen el valor de las cosas porque no les costó. Ahora, cuando a usted le cuesta, usted le da valor a las cosas. Entonces, muchas veces no le damos valor al Señor porque desconocemos las Escrituras. Entonces, como desconocemos, nos da lo mismo esto o aquello, ir o no ir, participar o no participar. No. Si yo tengo en cuenta el pasado de Cristo, voy a tomar conciencia de mi presente en el Señor.
Y si yo tomo conciencia del presente en el Señor, voy a tomar conciencia del futuro en el Señor. Porque es más importante el futuro que voy a tener hasta que el presente que tenga yo. Fíjese usted. Entonces, nosotros tenemos que, ahora, ¿cómo hago yo? Yo necesito conocer las Escrituras. Es importante que nosotros vengamos a la casa del Señor para ser ministrado, para ser enseñado, y está bien. Ahora, es importante lo que estamos haciendo ahora, que es participar de los altares de adoración en los hogares. Y que nosotros le demos valor a ese momento. Porque el que va a enseñar se toma su tiempo, deja de hacer otras cosas para ir a su casa. Entonces, aparte ese tiempo. Nosotros estamos haciendo los martes a la tarde, estamos apartando ese tiempo, tratando de no tener otra cosa que hacer que no sea prepararnos para ir a la casa, a los altares de adoración. Entonces, nosotros tomamos conciencia para ir, pero usted tome conciencia para recibir. Porque es importante. Y no es que, bueno, vienen y se van y ya puedo seguir haciendo lo que tengo que hacer. Lo que usted tiene que hacer es importante, pero esto es más importante porque le estamos llevando un presente, pero no solamente para que usted pueda acomodar su presente, sino para que usted se prepare para el futuro. Amén. Y que no llegue a los últimos momentos de nuestra vida en la que ahí sí nos acordamos del Señor y que queremos que nos lleve con Él, ¿verdad? Supongo, ¿no es cierto? El momento que llegue. Pero son cosas que a veces no las hacemos, ni tampoco pensamos, ni tampoco las organizamos. Porque pareciera que eso falta mucho, y puede ser que falte mucho, ojalá Dios quiera. Pero Pablo decía, mejor es estar con Él que estar acá. Pero tengo cosas que hacer acá todavía. Amén. Entonces, la importancia del presente. En esa cena con el Señor resucitado, Él en calidad de anfitrión se hace presente de una manera especial. Yo quiero que vaya a Mateo 18, capítulo 18 y verso 20. Mateo, capítulo 18 y verso 20. Y ahí vamos a darnos cuenta de este texto, ¿no? De lo que implica que aunque Él no está en carne presente, pero sí en espíritu. ¿Lo encontró? Mateo capítulo 18, verso 20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que Él está en medio nuestro. A veces nosotros no nos damos cuenta de que Él está. Porque a veces estamos con la mente en otra cosa y no enfocados en lo que se provoca reunirnos en su nombre, porque allí está Él en medio nuestro. Fíjese usted todas las cosas que a veces nosotros no les damos importancia, o a veces creemos que porque vamos a la iglesia favorecemos a los pastores. No, no, no. Nos favorecemos a nosotros mismos, porque voy a ir a un lugar donde Dios está en medio nuestro. Es decir, la presencia de Dios va a ser real. Y todos formamos parte del culto. Amén, porque hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Allí estoy yo. Entonces, fíjese todas las cosas que van ocurriendo y que a veces nosotros no nos damos cuenta. Pero qué importante es que nosotros tomemos conciencia de este presente, porque el presente en Dios nos va a llevar a que nosotros podamos tener un futuro eterno en Él. Amén, hermano. Fíjese usted, qué importante que es. Él, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está en medio nuestro. Amén. Otro punto importante es el señorío de Cristo. El reconocimiento y proclamación del nuevo pacto.
por lo cual los creyentes reafirman el señorío de Cristo y la consagración de hacer su voluntad, a permanecer fieles, a resistir al pecado y a identificarse con la misión de Cristo sobre la tierra. Fíjese cuántas cosas que ocurren. Y a veces las preocupaciones del sistema nos llevan a que nosotros estemos más enfocados en las cosas del sistema que en Dios mismo. Y fíjese todo lo que ocurre de pronto. Es decir, nos lleva a que los creyentes reafirmen el señorío de Cristo y la consagración o hacer su voluntad. Mire usted, a permanecer fieles, a resistir al pecado y a identificarse con la misión de Cristo en la tierra. Mire, tendremos muchas cosas que hacer para el Señor. Necesitamos activarnos. Porque lo que pasó el domingo y lo que va a pasar el próximo domingo es suficiente para que nosotros tomemos conciencia de lo que Dios es capaz de hacer. Tomemos conciencia del llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Tomemos conciencia de los dones que Dios nos ha dado a nuestra vida, a cada uno de nosotros. Tomemos conciencia para desarrollar esos dones en nuestras vidas y que podamos pedir aún dones mayores para cada uno de nosotros, para poder ser un instrumento en las manos del Señor. Mire usted cuántas cosas. Y a veces permanecemos como en un largo sueño, inmovilizados, apesadumbrados estamos. Porque es cierto que tenemos que dormir para descansar, ¿verdad? ¿Amén? Horas para dormir que se nos ha estipulado más o menos para que el cuerpo descanse. 8 horas, ¿no es cierto? A veces ocurre que no dormimos las 8 horas, por las actividades, por esto, por aquello. Perfecto. Ahora, ¿qué dice usted de una persona que duerme 12 horas? El cuerpo está diseñado para que duerma 8, pero este señor duerme 12 horas. Algunos dicen que es sortudo. ¡Qué bendición! Ahora Dios, ¿qué le dijeron a Jonás cuando estaba en el camarote? Despiértate tú que duermes. Dormilón. Es decir, el cuerpo con 8 horas de que descanso está bien. Algunos dicen, bueno, él tiene suerte porque duerme 12. Pero si usted durmiera 12 horas todos los días, ¿usted pudiera dormir 12 horas todos los días? Es decir, no solo que no le alcanzaría el día para hacer otras cosas, sino que usted no dormiría 12 horas. Y a veces nosotros en el Señor pareciera ser que estamos durmiendo 12 horas por día o más. Porque no tenemos actividad espiritual. Y aunque a lo mejor no estamos acostados horizontalmente en la cama, recostados con nuestra cabeza en la almohada, andamos de aquí para allá, pero dormidos para el Señor. Porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y entonces, Dios nos está incentivando a que nosotros nos movamos, porque hay cosas que hacer su voluntad, permanecer fieles, resistir al pecado, identificarnos con la misión de Cristo en la tierra. Es tremendo. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer en nuestro presente, porque hay un futuro que nos espera en Dios. Ahora, si nosotros no valoramos el pasado de Jesucristo, imposible debe ser poder vivir un presente en Él. Y mucho menos podremos proyectarnos hacia el futuro. Entonces, es necesario que nosotros despertemos del largo sueño, aunque no estemos acostados,
descansando, y entonces nos damos cuenta de que si dormimos 12 horas, no somos unos suertudos. Somos unos dormilones, que no funcionamos en Dios. Entonces necesitamos indefectiblemente, porque el futuro en Cristo, a nosotros nos conviene el futuro en Cristo. Nos conviene el futuro en Cristo. Por eso debemos tomar conciencia de las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Hagamos esto en memoria de mí. No lo dice para que lo hagamos como un ritual, oh Señor, no, sino que nosotros tomemos conciencia del pasado y del presente en Dios. El pasado le correspondía a Él murió en la cruz por nuestras vidas. Ahora, nos corresponde a nosotros, en nuestro presente, poder caminar en Dios para poder edificar un futuro en Cristo Jesús. La vida es corta y no sabemos el tiempo que vamos a vivir. Usted no tiene una carta de vida que les afirme que usted va a vivir 100 años, ¿verdad? No la tiene. Yo tampoco. Ahora, no sabemos el día ni la hora cuando nos va a tocar partir, pero tenemos que prepararnos para ese tiempo. Por eso Jesús dice, che, acordate de mí. Yo morí en la cruz. Acordate en este tiempo de tu presente para que tú puedas entender que de pronto puedas huir del pecado, para que me puedas ser fiel, para que me puedas extender el reino, seas parte de la extensión del reino de Dios, predicar un evangelio de reino, acompañado con milagros y prodigios, para que el mundo que no conoce a Cristo pueda conocer a ese Dios de poder en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Ahora es importante el futuro. Y fíjese que nosotros como cultura o culturalmente hemos preparado a nuestros hijos para el futuro dándoles lo mejor que hemos podido en cuanto a que ellos puedan estudiar y se puedan recibir. Y damos gloria. Se da cuenta y está bueno. Ahora, ¿para qué sirve la carrera en unos hijos que estudien? Bueno, para que tengan un buen pasar, para que puedan desarrollarse en lo que les gusta. Está fenomenal. Pero todo eso es para esta vida. Amén. Ahora, Dios no me atrajo a sus caminos solamente para que yo tenga un futuro fenomenal, sino para que yo le dé importancia al futuro de nuestra vida. Amén. La importancia del futuro. La cena del Señor es una anticipación del futuro reino de Dios, mi hermano, y del futuro banquete mesiánico cuando todos los creyentes estarán en la presencia del Señor. Entonces, el compartir la cena, ¿cómo vengo yo a compartir la cena? ¿Vengo solamente para comer un pedacito de pan y compartir con mis hermanos y tomar un vasito de vino? ¿Solamente vengo a eso? ¿O estoy tomando conciencia de lo que esto implica? Vamos a ir a Mateo capítulo 8 y verso 11. Mateo capítulo 8 y verso 11. ¿Qué dice su Biblia? Dígamelo, por favor. Alguien lo pueda leer en voz alta. Digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. 8:11. Gracias. Vendrán de todos lados a sentarnos con Abraham. Hoy en lo natural eso es imposible, ¿verdad? Pero el futuro que nos espera en Cristo es para sentarnos, y muchos creyentes para sentarnos en esa mesa con ellos. Algunos estarán al lado de ellos, otros estarán más atrás. No lo sabemos el lugar que nos toque, pero lo importante es estar. Ahora, ese es el futuro.
No es el futuro que nos jubilemos, tener una buena jubilación y punto. Y esperar que el Señor nos llame. Ese no es el futuro. El futuro es lo que Cristo tiene preparado para nuestras vidas, lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Ahora, vamos a leer Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 y verso 1. Mire lo que dice. ¿Lo encontró? ¿Lo tiene? Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. El verso 4 dice, volvió a enviar a otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo, la boda a la verdad está preparada, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente los malos y buenos, y las bodas fueron llenas y convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Dónde estamos? ¿En los llamados o en los escogidos? Es fuerte. Pero fíjese que el sistema te lleva a que tú te preocupes por el presente solamente y no, obviamente, por el futuro que nosotros tenemos en Dios. Amén, hermano. Entonces, la importancia del futuro es letal para nuestras vidas. La importancia del futuro hace que se espere el inminente regreso de Cristo por su pueblo. Y ahí está el punto. Venga tu reino. Venga tu reino. Es necesario que nosotros nos dediquemos más a este presente en Dios, alineados a Dios, para que podamos recibir toda la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Hermano, es un tiempo difícil, es verdad, pero en Dios todo, absolutamente todo es posible. Y usted y yo necesitamos creerle a Dios por sobre todas las cosas, porque allí está no solamente nuestro presente, sino también nuestro futuro en Cristo Jesús. Mateo 6:10, se lo leo rápido, a ver qué es lo que dice. Mateo 6:10, lo predicaba el Señor Jesús. ¿Qué dice su Biblia? Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso es lo que necesitamos nosotros, que se haga la voluntad del Padre, así como en el cielo, así también en la tierra. Para que nosotros podamos entender la dimensión y la magnificencia de Dios para con nuestras vidas, la misericordia que Dios tiene para con nuestras vidas. Amén, hermano. Y por último, Apocalipsis 22:20. Apocalipsis 22:20. Y terminamos. Y vamos a compartir esta cena, pero con sabiduría, con entendimiento, con conocimiento del cielo. Y me dijo,
22:10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Hermano, no le estamos dando valor del tiempo futuro en el Señor. Y siempre pensamos que falta mucho, que falta mucho, que falta mucho. No sabemos ni la hora ni el día que Él vendrá. ¿Cómo nos encontrará? ¿Dónde vamos a ir en ese futuro que Dios me está hablando? ¿Por qué le damos tanta importancia a lo natural por encima de lo que Dios ha prometido en su palabra? Entonces, cuando compartamos hoy la Santa Cena, usted y yo podamos tomar conciencia de lo que implica compartir la cena del Señor. Y lo hagamos con entendimiento, no a la ligera, no así nomás. ¿Con qué espíritu venimos a la cena del Señor? ¿Cómo venimos? Por eso necesitamos nosotros tomarnos el tiempo para comprender y entender lo que esto implica, cómo nos fortalece como cuerpo, cómo tenemos que abrazar a aquellos que de pronto vienen con necesidad. ¿Qué es lo que nosotros estamos entendiendo en Dios? ¿Qué es lo que hemos entendido de la cruz? Por eso también es necesario que nosotros podamos escudriñar las Escrituras y poder conocer en profundidad lo que pasó en la cruz. Vea películas cristianas donde Jesucristo fue crucificado y tomaremos conciencia verdaderamente. Leamos la Biblia, que también lo explica claramente, pero a veces el ver las películas verdaderas cristianas, porque hay muchas películas, pero hay películas cristianas que realmente nos llevan a rememorar ese tiempo en el cual Jesús murió en la cruz, todo lo que pasó, cómo de pronto a veces Jesús se ponía mal porque la gente no lo entendía, lo que Él quería hacer, lo que Él estaba explicando, lo que Él estaba enseñando acerca de lo que estaba viviendo y de lo que iba a venir. Porque a veces somos muy naturalistas, somos muy humanos y de pronto nos cuesta entender lo espiritual. Pero es necesario que nosotros entendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque las cosas que podamos generar en esta tierra van a quedar en esta tierra. No las vamos a llevar. Y no me sirve para que a mí me abra la puerta del cielo. No me sirve. Lo único que me sirve es que yo tome conciencia de lo que Dios quiere hacer conmigo. Amén. Y con sus generaciones. Amén, hermano. Oremos al Señor en esta tarde.